Esa es una primera prefiguración del existencialismo que va a iniciarse 100 años más tarde, menos de 100 años ya está dado el existencialismo. El existencialismo es una teoría filosófica, la última escuela filosófica que existe, la última. Ya lo que viene después no es filosofía. El existencialismo es un vitalismo, porque el existencialismo postula que lo que existe es la vida. Cuando nos preguntamos qué existe en realidad, para el existencialismo existe la vida. Porque en la vida está el hombre y están las cosas. Es decir, en la vida está el yo y están las cosas. Cuando yo digo que en la vida está el yo y las cosas, estoy reuniendo dos escuelas filosóficas que eran irreconciliables, que es el idealismo y el materialismo. Cuando digo que en la vida está el yo y están las cosas, estoy reuniendo dos escuelas irreconciliables: el materialismo de las cosas y el idealismo del yo. Por eso el existencialismo se convierte en una teoría de universalidades. Pero el existencialismo tiene una característica muy bonita y fundamental. El existencialismo no se fija, como dirá Sartre en el 46, en la sonrisa del viejo ni en la caricia del niño. El existencialismo se va a fijar en toda la mierda que hay en la sociedad. Y esa es la palabra que utiliza el existencialismo, por eso la digo. El existencialismo no es una filosofía de autosuperación y no es una filosofía de eso que suele llamarse humanismo. El humanismo se fija en la ternura y termina cayendo en un cursilismo que raya más en lo absurdo. Humanistas hay muchos. Para no darle más al pobre Morán, démosle hoy a Walter Rizzo, un pariente de pensamiento, los mismos. Entonces, todo el cursilismo de Rizzo, que se vende como una cosa, un pan caliente, dice. Eso no es existencialismo. El existencialismo es justamente darse cuenta de algo. La misma palabra existencialismo lo dice. El existencialismo es salir de la cisterna, existere, salir del hueco donde está el hombre. El hombre vive una existencia pobre, una existencia terrible, porque no se da cuenta de que existe siquiera. Está en una cisterna, en un hueco profundo. Un hueco donde él no se da cuenta de para qué vive. Sartre lo dirá de un modo maravilloso. Sartre es un hombre que escribe una prosa poética espectacular. Lo dirá de este modo: los espejos de los hombres son sus propios amigos. Los espejos de los hombres son sus propios amigos. Claro, el hombre tiende a hacer todo lo que hacen los amigos. Ortega y Gasset, ahorita completo la frase es más completa, déjenme un espacio. Ortega y Gasset lo había dicho de otro modo. Ortega y Gasset había dicho que el hombre se ha dedicado a los usos. Es decir, el hombre no piensa por sí mismo. El hombre piensa como piensa la sociedad. Ortega y Gasset dice que hemos caído en una masa, no porque seamos muchos, sino porque no tenemos forma. No es el concepto de masa que generalmente usamos, el hombre masa, porque son las masas, la gran multitud, no, sino sencillamente porque no tiene forma. Nadie sabe para qué vive, nadie se pregunta por qué se vive, es decir, se pierde la vida, se pierde. La gente sigue esperanzada en un más allá, sin darse cuenta que la vida que se está viviendo es aquí y ahora. Nadie da certeza de más allá. Y vive la gente sin preguntarse siquiera para qué se vive. En un absurdo total, buscando la alegría presente. Entonces el existencialismo invita a darse cuenta de esa primera pobreza y le llama mierda.
Por eso cuando a Sartre lo busca un sacerdote al final de sus días para que se confiese, Sartre, que es el único existencialista real, el único. Dicen que Heidegger es un gran existencialista y Heidegger sigue siendo un esencialista. Heidegger sigue diciendo cómo vivir. Kierkegaard no puede ser existencialista, dicen que es el primero. Pero ¿cómo va a ser existencialista si el existencialismo tiene una sola premisa fundamental? No hay esencia humana. Es decir, nadie puede decirte cómo vivir. Ser libre es la condena humana. Sartre dice, estamos condenados a ser libres. El existencialismo dice, existir es pensarse uno mismo, sin que haya ninguna regla para ser humano. Ya nacemos siendo hombres, existimos hombres, luego pensamos que queremos ser. Existo, luego me pienso. Heidegger sí postula un canon para vivir. Y Kierkegaard, pues el catolicismo. Y la mujer de Sartre sí que estaba equivocada. La mujer de Sartre decía, mujer no es algo con lo que se nace, es algo que se llega a ser. De este modo, el feminismo de Simone de Beauvoir es un encadenamiento brutal. Es decirle a las mujeres, vean, ustedes están siendo hembras allá afuera, venga, póngase la cadena que le ofrecemos acá y acá van a ser damas, o van a ser mujeres. Claro, no voy a utilizar la palabra dama porque es una palabra de la aristocracia. Mujer no es algo con lo que se nace, es algo que se llega a ser. ¿Y quién dice cómo ser? Yo digo cómo ser. Entonces le van a decir, póngase esta cadena. Sartre está en contra de feminismos, en contra de machismos, en contra de clericalismos, en contra de cualquier postura que sea particular. Está en favor de ser hombre. Punto. Esa es la postura de Sartre. Y es la postura del existencialismo. Entonces, cuando a Sartre al final de sus días le dice que se confiese, Sartre dice, el hombre es una triste pasión inútil, una mierda. Una triste pasión inútil. ¿Cómo puede haber una triste pasión? Si la pasión tiende a ser vehemente por naturaleza. Pero es que la tristeza del hombre es inenarrable. El hombre vive una vida de tristeza constante, de carencia. Vivir es estar carente siempre. Es siempre tener ganas, siempre tener frío, siempre tener algo que desear. Por eso ser es también no ser. El existencialismo de Sartre va a decir, los espejos de los hombres son sus propios amigos. Claro, mire que el hombre termina pareciéndose a sus amigos. Si el amigo se peina para atrás, el otro amigo empieza a peinarse para atrás. Si se peina para adelante, se peina para adelante. Si se rapa, terminan todos rapados. Si se ponen los pantalones cortos, los deja caídos y terminan todos como en una especie de modelos, como si los sacaran por mayoría, por masa, como cuando hacen en serie las cosas. Entonces termina uno viendo sujetos en serie. Por eso dice Sartre, los espejos de los hombres son sus propios amigos. Yo, como no tengo amigos, traigo mi rostro tan desnudo. Ser hombre es ser desnudo. Entonces el existencialismo es una postura maravillosa que va a partir de una postura antigua. El hombre está en acto, no en potencia. El hombre siempre está siendo. Y va a utilizar unas estructuras lógicas para poder interpretar lo que el hombre es. La primera de esas estructuras se llama la fenomenología, de la que no voy a hablar hoy. Necesitaríamos mucho tiempo para eso. Es la postura fundamental del existencialismo. Y la segunda postura, a la que me referiré rápidamente, es el psicoanálisis. El existencialismo utiliza el psicoanálisis. El psicoanálisis, no solo el freudiano, también el junguiano. Y los últimos psicoanalistas como Lacan van a ser existencialistas ya. Es decir, el último psicoanálisis ha quedado impregnado del existencialismo. El existencialismo se impregnó del primer psicoanálisis y los últimos psicoanalistas van a impregnarse del existencialismo, ya va a ser un paso obligado para él. Lacan, con sus juegos conceptuales, las redes semánticas lacanianas van a estar impregnadas del existencialismo.
Digo el psicoanálisis porque no va a creer sino solamente en la posibilidad de leerse uno mismo y de leer el mundo a partir de la psiquis. Va a renunciar a todas las demás escuelas psicológicas. La única forma de entender el mundo es leerse uno mismo y leer el mundo a partir de la mente, de la psiquis. No va a creer obviamente en constructivismos. No hay conciencia de la conciencia, no existe conciencia de la conciencia. El semestre, cuando ustedes vean en cuarto, creo, epistemología, por allá el profesor Salcedo les va a meter una gran mentira. Es la mentira del constructivismo. Van a decir que hay conciencia de la conciencia. Eso se llama metacognición. No puede haber metacognición, por una sencilla razón. Porque si hubiera una conciencia vacía, tendría que haber una conciencia analítica de la conciencia vacía. Y tendría que existir otra conciencia que estudiara o que fuera consciente de la conciencia analítica que estudia la conciencia vacía. Y necesitaríamos de otra conciencia. Una que estudiara la consciente de la analítica de la vacía y otra más que estudiara la conciencia que estudia la analítica, la conciencia de la analítica de la vacía y así sucesivamente hasta el infinito. Es posible. Y negaríamos una cuestión, negaríamos el principio de la existencia. El hombre sabe que existe, no porque lo piense. El postulado del existencialismo es que sabemos que existimos, no pensamos que existimos, sabemos que existimos. La prueba de esto es la preconciencia. La preconciencia es que muchas cosas del mundo se nos presentan sin necesidad de ser pensadas. Cuando yo esquivo un hueco, cuando yo esquivo un poste, yo no lo pienso, yo lo esquivo, sin saber qué es un poste. Cuando yo voy por la calle, esquivo una cantidad de obstáculos, sin saber qué tipo de obstáculos son. No entran en mi conciencia, entran en mi preconciencia, en mi aparato instintivo. Por tanto, no hay conciencia vacía, no existe. La gran mentira del constructivismo, y de ahí esgrime toda su estructura, parte de una mentira. Claro que lógicamente tiene consistencia, y es fácil creerla, y es fácil organizarla. Y el profesor Salcedo es un constructivista serio, lo he dicho varias veces. Usted se pone a hablar con él y encuentra una estructura mental seria. Pero el constructivismo como tal está basado en una mentira. No tiene forma de sostenerse. El existencialismo va a partir de toda esa estructura y en la película empezamos a ver una forma de existencialismo, un psicoanálisis. Todo el análisis de la película está basado en la mente de Jean Valjean. Jean Valjean es un sujeto que ha sido víctima de la ley. Cuando él llega donde el obispo, lo primero que él hace es etiquetarse a sí mismo. La ley etiqueta: homicida, ladrón, violador, etc. Lo primero que hace la ley es etiquetar a los sujetos como hacemos en la sociedad: negro, blanco, mestizo, vago, trabajador, rico, pobre, decano, profesor, etc. Nuestra sociedad es una sociedad de etiquetamientos. Por eso es perversa en sobremanera. Jean Valjean llega y muestra su papel y dice: soy un convicto. Él es un convicto, todo el tiempo es un convicto. Nunca deja de ser. Hay una liberación al final. Él deja de ser convicto cuando la ley deja de perseguirlo. Y la ley deja de perseguirlo cuando se da cuenta que la naturaleza es superior a la ley y que la naturaleza fue capaz de perdonar incluso los abusos de la ley.
La película es una crítica constante a la mente de Jean Valjean, que ha sido deformada por la ley. En esa dialéctica se va a desarrollar. Yo considero que la película expresa fabulosamente lo que es el naturalismo. Yo les decía la clase pasada o antepasada, antes de ver la película, cuando vimos la primera parte, cuando se muestra el cambio de Jean Valjean. A Jean Valjean no lo cambió la ley. Hay una película que exagera eso. Se llama La Naranja Mecánica, con el método Ludovico. ¿Qué pasaría si la ley ideara un método para generar tanta aversión en el hombre hacia el mal, que el hombre fuera capaz, o mejor, fuera incapaz, porque se pierde conciencia, fuera incapaz de cometer el delito? Porque siente tanta aversión al delito, por miedo a la ley, porque la ley lo ha moldeado, que el hombre no pudiera cometer ese delito. ¿En qué se convertiría el hombre? En una monstruosidad. Uno, después de ver La Naranja Mecánica, termina amando más al delito que al último sujeto que queda, que al sujeto reformado por el método Ludovico. Porque esto es lo que va a expresar Kant en la misma época en que está gestándose la revolución. El hombre puede llegar a comprender que necesita ser bueno, no por temor, sino por esperanza. El hombre necesita entender que puede actuar conforme a lo que es bueno, sin necesidad de la ley. Es lo que se muestra en ese diálogo del final de la película del abogado del diablo, que es genial. ¿Por qué el derecho?, le pregunta Lomax a Milton. ¿Por qué el derecho? Milton le dice, porque es el nuevo sacerdocio. Ojalá estuviéramos allí. ¿Cómo así el nuevo sacerdocio? El abogado, en el momento en que la ley pierda el sentido de coerción, el abogado entraría a ser el llamado a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. No a decir qué sucede si cometes lo bueno o lo malo, sino qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, sería el sujeto político por naturaleza, el verdadero político. No el sujeto político del que hablaba Aristóteles, porque ese es otro sentido. Entonces la película va a desarrollar ese sentido de Jean Valjean, en tanto que es capaz de cambiar porque comprendió su naturaleza. Jean Valjean comprendió que no era malo. Por eso es genial la frase del obispo. Dice Jean Valjean: hermano, con esta plata he comprado tu alma. Te he sacado del miedo. ¿Cuál miedo? El miedo a la ley. Y allí es donde Jean Valjean empieza a construir una vida distinta. Decía un decano malo que yo tenía, que tuve alguna vez, decía, para meternos miedo, decía: los hombres pasan, las instituciones permanecen. Mentiras, mentiras. Un solo sujeto causó la Segunda Guerra Mundial y casi acaba con el mundo. Uno solo tiró el muro de Berlín, uno solo. Dios, no pensemos que las instituciones permanecen, los hombres pasan. Mentiras, los hombres quedan. Los hombres son los que quedan en la memoria. ¿Quién no conoce a Kant? ¿Y quién sabe dónde vivió y trabajó Kant? A ver, ¿dónde fue el profesor Kant? ¿Dónde vivió Kant? Pero todos lo han escuchado nombrar. Y la universidad donde trabajó Kant es hoy famosa gracias a Kant. Y la universidad donde trabajó Leibniz es hoy famosa gracias a Leibniz. Y se la peleaba Niels Bohr porque Leibniz tuvo la cátedra que Niels Bohr quería, a la que nunca pudo acceder. No porque fuera la Universidad de Leipzig. ¿Qué carajos es la Universidad de Leipzig? Era la cátedra que constituyó Leibniz, la que quería Niels Bohr, el creador de la física cuántica. No es cierto que las instituciones permanecen. Una institución no es nada.
somos los sujetos. Por eso hay que esmerarse en ser bueno. Pueden ser esto y con esto ya no sé qué pasa. Una sola cosa nos diferencia: ser buenos. Hagan lo que sea, quiera que hagan, pero háganlo bien, esmérense. Hay algo fundamental en la cultura antigua japonesa. Qué bonito eso. Perfeccionar lo que uno hace día tras día, por humilde que fuera. Buscar en todo la estética, la belleza. Vivan estéticamente. Ojalá tuviéramos un país así. Ese es el principio de la revolución intelectual. Que cada sujeto busque en su vida la estética. El sentirse bien, eso es estética. Sentirse bellamente, mirar las cosas que uno hace y encontrar en todo la belleza, la estética. Eso sería una sociedad en donde 20 años después, si viviéramos estéticamente, diríamos sin temor: somos la raza superior. Ahí sí la somos. Una raza que ha encontrado en la vida cotidiana la estética. Bueno, yo